Entonces, como les estaba diciendo, chicos, los nucleótidos de adenina, el ATP y el ADP son transportadores de energía. Normalmente, cuando vos rompes el enlace del último fosfato, Ah, aquí está. ¿dónde? Y la venía otra vez que estoy en clase. ¿Dónde? Anda, dejase la mala onda. Entonces, cuando rompemos el enlace del último fosfato del adenosin trifosfato, eso normalmente libera una gran cantidad de energía que es utilizada por otras reacciones químicas para poder, Nada, profe. esos micrófonos, chavalos. A ver, Wendy, Denise, Yeshu, apagaditos, por favor. Gracias. Muy amable. Por ejemplo, cuando miramos la primera reacción de la glucólisis, en la cual se le agregaba casualmente ese grupo fosfato del ATP a la glucosa y esta quedaba fosforilada. Entonces, ese es un ejemplo en el cual podemos ver a los nucleótidos en acción. Entonces, este tipo de energía en la cual, bueno, esto está alterado, lo voy a componer. Este tipo de energía que se libera se le llama reacción exergónica. Cuando el ADP se convierte en ATP. No, así es. Cuando el ATP rompe su último enlace, se convierte en ADP. A partir de ATP. En cambio, las reacciones endergónicas son las que necesitan energía. Y bueno, generalmente esto ocurre cuando le agregamos un grupo fosfato al ADP. No sé qué estaba pasando, seguro me estaba durmiendo cuando estaba haciendo esta clase. Se agrega el grupo fosfato al ADP y se convierte. Entonces, la producción de ATP requiere de mucha energía y eso generalmente se realiza dentro de las mitocondrias en lo que es la cadena respiratoria o fosforilación oxidativa. Entonces, cuando necesita energía es una reacción endergónica. La hidrólisis del ATP es una reacción exergónica. Ahora, también tenemos nucleótidos que pueden suplir esa necesidad de energía, como es la guanosino trifosfato. Pero bueno, ya sabemos que no son solo muñecas de sala, es decir, no son solo que pertenecen a los ácidos nucleicos, ellos también pueden cumplir otras funciones muy importantes. Ahora, otros ejemplos de esto son el AMP cíclico. El AMP cíclico o adenosin monofosfato se forma cuando rompemos la molécula de ATP mediante esta enzima de enlato ciclasa y generalmente lo que se hace es activar enzimas que son las que van a estar, ¿cómo les digo? Llamadas a su funcionamiento gracias a una señal que vino inicialmente. ¿Cómo sería la señal de las hormonas? ¿Ya? Llegó la hormona a la célula, yo necesito que la célula empiece a sintetizar una sustancia, entonces yo lo hago activando mis enzimas, haciendo uso de este nucleótido que es el AMP cíclico. Ahora, también lo vamos a encontrar, habíamos dicho, en las vitaminas, lo vamos a encontrar en las coenzimas. Pero bueno, ¿qué es una coenzima? Una coenzima es una molécula no proteica, en este caso con una parte de nucleótido, pero que intervienen en las reacciones enzimáticas. Lo vimos en la glucólisis, en donde el NAD, que es el dinucleótido de adenina,
Este NAD va a recibir protones de hidrógeno durante reacciones denominadas reacciones redox o de reducción-oxidación, ¿verdad? Entonces, si este no estuviera presente, la enzima redox no podría hacer su función. Entonces, él no hace el trabajo, pero sin su presencia de coenzima no se podría, ¿verdad?, llevar a cabo la reacción bioquímica. También tenemos la coenzima A, que es una molécula grandota, que vamos a ver su estructura más adelante, que acompaña a los carbonos que se liberan del piruvato y forman el acetil coenzima A. Esa molécula es un intermediario común de varias vías metabólicas, no solo de la glucólisis. Lo podemos obtener también, dijimos, de la beta-oxidación de ácido graso o de alguna transaminación de las proteínas. Y bueno, principalmente lo que hace la coenzima A es acarrear esos carbonos del acetil a través del ciclo de Krebs para que sean utilizados en la producción de energía y de transportadores de electrones. Acá podemos ver este nucleótido de flavina que sirven para algunas deshidrogenasas. Ellos lo que van a hacer es transportar electrones, pero este nucleótido de flavina claramente nosotros podemos identificar acá mi base nitrogenada, mi pentosa y dos grupos fosfato. Entonces este es mi nucleótido y esta es la flavina. Los nucleótidos de piridina, tenemos el dinucleótido de adenina, que es este que está acá. Tenemos nuestra molécula de adenina y prácticamente hace un dinucleótido porque se chocan o se fusionan dos pentosas y acá tenemos una pirimidina. Aquí el NADP, lo único que tiene diferencia con este es un grupo fosfato extra en mi carbono 2 de mi primera pentosa. Ellos cumplen una función similar a la del FAT, sirviendo como coenzimas para reacciones de reducción y oxidación. Es decir, son acarreadores de electrones y protones. Y aquí está pues la que les decía, la coenzima A, que se fusiona con la acetil, formando el acetilcoenzima A, y es de gran importancia. Es un intermediario de muchísima importancia en el metabolismo celular. Acá podemos ver la parte que pertenece al nucleótido de adenosin difosfato. Y luego esta otra estructura suma lo que es la coenzima A. Ahora, en medicina, como ya habíamos mencionado, existen varios agentes quimioterapéuticos que prácticamente lo que hacen es bloquear las vías celulares normales. ¿A qué me refiero? Bueno, si una célula nace, crece, se reproduce y muere, generalmente ellos lo que hacen es bloquear la reproducción e inducir más rápidamente la muerte celular. ¿Con qué propósito yo voy a hacer esa atrocidad con la célula? Bueno, cuando tenemos células que se están reproduciendo muy rápido, como por ejemplo en el cáncer. Entonces, estos agentes quimioterapéuticos ayudan a matar a las células cancerígenas, alterando su ciclo biológico, ¿verdad? Tenemos ejemplos, el yodo, desoxiuridina
el fluoracilo. Miren cómo se parecen estas estructuras nitrogenadas a las bases nitrogenadas que forman nuestro ADN, ¿verdad? Esta similitud hace que se metan en la estructura nuclear de los ácidos nucleicos de las células tumorales y bloqueen la reproducción celular. Eso es básicamente lo que hacen los agentes quimioterapéuticos. Ahora, hay uno, por ejemplo, el halopurinol, no sé si alguno de ustedes alguna vez lo ha oído. Se lo mandan mucho entre los viejitos, no solo los médicos, porque los pacientes también recetan. Se lo mandan entre los viejitos para las personas que tienen ácido úrico. La realidad es que todos tenemos o producimos ácido úrico. Sin embargo, algunas personas lo acumulan o lo producen en mayor cantidad porque consumen muchos del sustrato de donde viene el ácido úrico. Algo que vamos a ver el próximo semestre, pero para que ya lo vayan sabiendo, las purinas, cuando vos las degradas, se convierten en esa sustancia. Las purinas vos las vas a encontrar en todas las células que tengan núcleo, porque forman parte de verdad del ADN. ¿Qué células tienen núcleo? Bueno, las células animales y las células vegetales. Pero en general, las células animales conservan mejor las proteínas, perdón, los ácidos nucleicos de su tejido. Entonces, cuando una persona come mucha carne, es equivalente a consumir mucha purina y eso va a elevar la producción de ácido úrico. Ahora, si el ácido úrico no estás eliminando adecuadamente, este se va a ir acumulando en las articulaciones y pues produce mucho dolor en lo que son los pies y las manos. Entonces, para evitar la producción de ácido úrico, mediante el bloqueo de la producción de purina, para eso sirve el halopurinol. Si vos bloqueas la producción de purina, obviamente ya no vamos a tener más ácido úrico y se va a poder ir eliminando el que ya tenés acumulado. Entonces, esa es otra aplicación muy importante que tiene el conocimiento de la estructura bioquímica de esta sustancia dentro de la medicina. Y como lo pueden ver en una enfermedad algo común como es la hiperuricemia. ¿Preguntas hasta aquí? Ninguno, prosiga. Perfecto. Entonces vamos a hablar ya de la última parte de la clase, bueno, la penúltima parte de la clase, que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas de series largas construidas de los nucleótidos, que ya los estudiamos anteriormente. Acá pueden ver un modelo tridimensional de cómo, ¿verdad?, se ven todos estos nucleótidos unidos entre sí. Se dice que la cadena de ADN de un ser humano, si ustedes la alargan, la desenrollan y la alargan, puede medir hasta 2 o 3 metros. Para que tengan una idea de la cantidad de moléculas que la conforman. ¿Quién descubrió todo esto? Bueno, alguien que no tenía nada que hacer, que era Friedrich Michner. Es una broma, ¿verdad? Es un científico que en 1870 estaba estudiando tejido o material purulento. Lo que es la pus, muchachos, es un montón de células muertas, por lo tanto, al estar el núcleo desbaratado, obviamente el material genético está expuesto en el jugo, ¿verdad? En la pus. Entonces, él logró identificarlo, lo pudo separar o aislar, y bueno, como vio que eran ácidos, le puso ácido, y como eran, o vio que se originaban del núcleo celular, le puso nucleico. Entonces son ácidos nucleicos.
Actualmente pues ya no es un nombre tan válido, se sigue utilizando, pero ya sabemos que nosotros tenemos ácidos nucleicos tanto dentro como fuera del núcleo celular. Hmm. Ahora, ¿cómo son las características de nuestros ácidos nucleicos? Bueno, ya saben todos que ADN y ARN. El ADN forma unas estructuras que vamos a ver más adelante que se llaman genes. Y conforma todo el ADN, conforma el material genético hereditario de la célula. Es decir, toda la combinación de, o la receta, ¿verdad? Yo le digo la receta de la vida, porque le dice a la célula cómo construir las moléculas que necesitamos para funcionar bien. Eso es el material hereditario. Generalmente uno dice, o miren el libro, que material hereditario se refiere a si tener los ojos azules o negros. Bueno, va bien, pero en general lo más importante del material hereditario es que una célula le dice a la otra cómo sobrevivir. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés una mutación del material hereditario, normalmente la célula mutada no sobrevive adecuadamente y por lo tanto desarrolla enfermedades en el individuo. Pero bueno, eso es un poco de filosofía de mi parte. A ustedes les interesa saber que el ADN tiene las instrucciones para sintetizar proteínas. A ver, Jason, ya que está ahí activo buscando combinaciones, a ver, Jason, dígame, ¿por qué es importante saber cómo construir las proteínas? ¿Por qué no me dice el material genético cómo sintetizar carbohidratos? Jason Marenco, ¿por qué el material genético me dice a mí cómo sintetizar proteína y no me dice cómo sintetizar carbohidratos? No me diga que ya no tiene chat porque no le creo. Bueno, sí tengo. No lo sé. A ver, otra opinión, chicos. Hagámoslo esto interactivo, retroalimentativo. ¿Alguna idea? O cómo hacer lípidos, porque eso no va dentro de mi material genético. Ya deberían saberlo porque ya vimos las proteínas. Vamos a ver a quién tenemos de participantes. Me sale en grande Wendy Martínez. Escríbame ahí 2 funciones de las proteínas. Wendy.
Bueno, muchachos, parece que no llegó mucho a la charla de lo interactivo. Voy a seguir como Dora la exploradora. Dice Reina que las proteínas actúan como precursoras. Bueno, más o menos. Le agradezco mucho su participación. Bueno, Pero irían también bueno, no sé, las proteínas que cruzan la membrana plasmática de lado a lado o las que se encuentran de manera periférica, no sé. Eso se me ocurrió. bueno, Que sirven para el transporte. sí, el transporte es una de las funciones de las proteínas. Pero en realidad, bueno, casi todo el parcial que vamos a hacer ahorita viene con respecto a las proteínas y eso es lo que me sorprende un poco más. Muchas de las funciones de las proteínas son de transporte, contráctil, enzimática, de transmembrana, como dijeron, de transportadora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de todas las macromoléculas, las proteínas no nos deberían faltar. Por eso es que Papachú hizo las células con la receta para que nosotros construyamos proteínas adecuadas. ¿Y dónde está esa receta? Dentro de nuestro material genético, que es el ADN. Ya, es cierto que los carbohidratos tienen sus funciones importantes, igual los lípidos, pero ninguna de esas funciones son tan importantes o tan variadas como las de las proteínas. Entonces, por eso tenemos un ADN que nos dice cómo sintetizarla. Ahora, el ARN no viene tan así. El ARN son moléculas un poco más pequeñas, pero su función es interpretar. El ARN interpreta al ADN y convierte esa información que está guardada en proteínas. Es decir, él sintetiza las proteínas, propiamente dicho. Es como que el ADN fuera el jefe y el ARN sean los de la maquila. Este dice cómo hacerlo, pero hasta ahí, y el ARN es el que lo hace. Entonces, para cumplir dicha función, tenemos varios tipos de ARN. Tenemos un ARN mensajero, tenemos un ARN de transferencia y un ARN ribosómico, que más adelante les voy a decir todas las funciones o cómo es que funciona la dinámica entre ellos. Ahora, otra particularidad que tiene el ADN es que como es una molécula tan grande, imagínense, o sea, vos la desenrollás y mide 2 metros. Sin embargo, alcanza dentro del núcleo de cada una de sus células. ¿Ya? Entonces, imagínense cómo lo hace. Bueno, el ADN está súper enrollado. Y para eso se auxilia de unas proteínas llamadas histonas. Que también se pueden asociar a otras proteínas llamadas no histónicas, pero son de menor relevancia. Entonces, las histonas sirven como carrete alrededor de los cuales se enrolla la molécula de ADN y así puede alcanzar en el núcleo. También las plantas pues tienen ADN y lo tienen dentro de los cloroplastos. En el caso nuestro, el ser humano ya se ha descubierto que no solamente tiene ADN en el núcleo, también hay pequeñas porciones de ADN en la mitocondria. ¿Por qué? Bueno, como vamos a ver en el próximo parcial, las mitocondrias es el sitio donde ocurre algo llamado cadena respiratoria, dentro de lo cual está el ciclo de Krebs,
y la fosforilación oxidativa. Como tal vez tienen una idea, el ciclo de Krebs tiene como 10 pasos que requiere de 10 enzimas distintas. Pero bueno, el ciclo de Krebs no ocurre una vez. En cada mitocondria podemos obtener varios ciclos de Krebs. Por lo tanto, la mitocondria requiere de muchas proteínas a la vez. Entonces, para evitar quedarse sin estas proteínas, que son las enzimas que catalizan las reacciones del ciclo de Krebs, entonces la mitocondria tiene su propio juego de pequeño ADN, pero solo para la síntesis de esas enzimas. No sé si eso se entendió. En resumen, otra localización del ADN, además del núcleo, es dentro de las mitocondrias para poder sintetizar proteínas mitocondriales, como por ejemplo las enzimas del ciclo de Krebs. Ahora, en las bacterias se creía que el ADN estaba disperso, pero ahora ya se sabe que están enrollados o envueltos en proteínas no histónicas y que las bacterias tienen algo llamado nucleoide, que a diferencia de las células eucariotas, carece de envoltura. Otra localización donde podemos hallar al ADN es en los virus. Existen virus que están hechos de ácido desoxirribonucleico y lo único que los rodea son unas pequeñas proteínas que forman, ¿verdad?, su protección. En el caso, por ejemplo, ahorita del coronavirus, el coronavirus es un virus de tipo ARN. No tiene ADN, sino que ARN envuelto por proteínas. Y bueno, en las imágenes que están ahí podemos ver el ejemplo de la estructura de un virus que tiene guardada la estructura de ácido nucleico y tiene unas complejas proteínas que permiten su adhesión a la célula que va a infectar y luego le inyecta su material genético viral para poder dañar dicha célula. Ahora vamos a pasar a la estructura del ADN. En 1953, dos científicos, Watson y Crick, propusieron un modelo de cómo podría ser esta molécula. Se dice que es una molécula muy grande, hecha con pocas estructuras químicas. Y bueno, al final el modelo de Watson y Crick es el que ha sido mejor aceptado. Vamos a estudiarlo en las diapositivas posteriores. Al final, bueno, el modelo se comprobó gracias al proyecto GENCODE, en donde además de entender la estructura del ADN, se descifró lo que es el genoma humano. Vamos a ver que hablar de genoma no es lo mismo que decir ADN. Entonces, el genoma humano se descifró con el proyecto GENCODE y bueno, una de las conclusiones es que solo alrededor del 2% de todo el material genético nos dice cómo producir proteínas. Y el resto pues no se sabía para qué servía. Por lo tanto, después se llevó a cabo otro proyecto llamado Proyecto ENCODE, que terminó en el 2013. Ese proyecto se encargó de entender para qué servía el ADN no codificante, es decir, el ADN que no servía para producir proteínas. Y bueno, más adelante vamos a ver a qué conclusión llegó el proyecto ENCODE. Ahora, dentro del modelo de Watson y Crick, entonces vamos a ver nucleótidos
enlazados entre sí. Generalmente vamos a tener dos cadenas hermanas, una frente a la otra, de nucleótido en fila. Normalmente esta fila o el eje de la hebra, se le llama hebra a esto, como los cabellos, ¿verdad? El eje de la hebra está hecha por la fusión del fosfato del segundo nucleótido con la peptosa del primer nucleótido. Entonces, este fosfato pertenece a este, y bueno, y esta es de mi primer nucleótido. Entonces, así van formando una cadena que dirige por fuerza las bases nitrogenadas hacia el centro de la estructura. Ahora, esto es lo que les decía. Al otro lado, las pentosas van a venir unidas con los grupos fosfatos. Sin embargo, aquí solo se van a ir agregando nucleótidos que sean compatibles o complementarios con los de la primera hebra. Entonces, si aquí tenemos guanina, aquí solo se puede unir citosina. Si aquí tenemos timina, aquí solo vamos a ver adenina. Y así sucesivamente. Si aquí tenés citosina, aquí solo puede haber guanina. Y si aquí tenés adenina, aquí puede haber solo timina. Ya, entonces, esa característica de las bases nitrogenadas ayuda mucho a la conservación de la información genética. Entonces, el ADN puede medir 2 metros, pero está hecho solo de 4 bases nitrogenadas. Eso es lo fascinante de esto, ¿verdad? Es como el lenguaje de informática. ¿Alguien sabe lo que es el código binario? El código del 0 y el 1, que son los dos números. Entonces, eso es algo como un ejemplo parecido a esto. Vos podés programar una computadora haciendo uso del código binario, que solamente tiene 0 y 1. Y una computadora puede hacer maravillas. Yo ni siquiera puedo. Bueno, el que pueda, ¿verdad? Hay personas que, mi abuela ni siquiera puede encender la computadora. Y así vive feliz. Pero bueno, ahora, gracias a 4 bases nitrogenadas, tenemos instrucciones en una molécula de ADN que permiten a un ser vivo seguir vivo. Entonces, eso es lo bonito de esta ciencia. Entonces, aquí pueden ver que se hacen puentes débiles de hidrógeno entre las bases nitrogenadas y ambas hebras, por tanto, van a ser complementarias. Lo que dice una, por un lado, lo dice la otra, pero de una manera complementaria. Pero al final es el mismo mensaje el que tienen las dos dentro de sí. Ahora, no solo basta con que las dos hebras estén ubicadas una frente a la otra. Además van a sufrir un enrollamiento en forma de espiral, en donde el centro común van a ser las bases nitrogenadas. Y bueno, aquí está lo que les decía, lo que dice la una, lo que dice la hebra número 1 va a ser lo mismo que dice la hebra número 2, en lo que respecta a sucesión de bases. Entonces, el ADN se parece un poco a las proteínas en lo que es la estructura. Aquí vamos a encontrar una estructura primaria, secundaria y terciaria. La primaria va a ser sencillamente el orden de sus nucleótidos. Como les había dicho antes, puede ser adenina, timina, 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 después citosina, después guanina, guanina, citosina y así. Pero ese orden de nucleótidos va a determinar la estructura primaria del ADN. Luego, como les había mencionado ya, hace un enrollamiento como espiral con un eje central.
Las hebras van a ir girando alrededor del eje de bases nitrogenadas, formando la estructura secundaria, también llamada doble hélice. Y bueno, este enrollamiento no es suficiente para que me alcance el ADN en el núcleo. Entonces yo lo que hago es enrollarlo todavía más alrededor de pequeñas proteínas llamadas histonas, las cuales van a empaquetarse, súper enrollarse, y bueno, eventualmente pueden formar cromosomas, en donde vamos a tener guardado todo nuestro ADN. El cariotipo normal de un ser humano, para ya irselos adelantando, es de 46 cromosomas. Acá tienen otro esquema de la estructura primaria, sucesión de adenina, guanina, timina, citosina. Estructura secundaria, tenemos enlaces débiles de hidrógeno, entre otros, formando, ¿verdad?, una doble espiral con un centro de bases nitrogenadas. Y por último, bueno, la estructura terciaria, que es en donde se enrolla alrededor de la histona o hace un superplegamiento. La estructura primaria, podemos ver los nucleótidos. La estructura secundaria y es un poquito más difícil discernirlo. Ahora, el ADN también lo podemos mencionar o clasificar en base a su estructura, forma y empaquetamiento. Si, por ejemplo, el ADN está formado por una sola cadena, se le va a llamar monocatenario. Eso no lo tenemos nosotros, lo vamos a observar en los virus, como en el de la imagen que vimos anteriormente. El virus puede ser monocatenario, pero nosotros vamos a hacer siempre bicatenario. Esa es la estructura del ADN de nuestra célula. Luego la forma puede ser lineal o circular. Nosotros, pues para que no nos confundamos, tenemos ADN que al desenrollarlos son lineales. Principalmente las bacterias tienen núcleo, o mejor dicho, ADN circular, que no tiene un comienzo ni un fin, sino que es así, circular. Y por último, hay empaquetados y no empaquetados. Ahora, el ADN es una molécula. Doc, ya se va a acabar la sesión, yo creo. Ok, vamos. Ya volvemos a entrar. Ok.